Mecanismo de coagulación de la sangre. Se han encontrado unas 50 sustancias diferentes que intervienen en la coagulación de la sangre. Algunas de ellas favorecen la coagulación, procoagulantes, mientras que otras inhiben, anticoagulantes. Por lo tanto, es el equilibrio entre estos dos tipos de sustancias el que regula la coagulación sanguínea. En situación normal, las sustancias anticoagulantes son más abundantes, pero si se rompe un vaso sanguíneo, aumentan los procoagulantes produciendo un coágulo. Mecanismo general. Tras la rotura de un vaso sanguíneo se forma la sustancia activadora de protrombina. La sustancia activadora de protrombina, en presencia de cantidades suficientes de calcio 2 positivo iónico, convierte la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibras de fibrina en 10 a 15 segundos, que atrapan eritrocitos, plaquetas y el mismo plasma formando el coágulo. El factor limitador de la velocidad de coagulación sanguínea es generalmente la formación del activador de la protrombina y no las reacciones subsiguientes a partir de este punto, porque estas etapas finales ocurren normalmente con rapidez para formar el propio coágulo. Las plaquetas desempeñan también una función importante en la conversión de protrombina en trombina, porque gran parte de la protrombina se une a los receptores de la protrombina en las plaquetas que ya se han unido al tejido dañado. Protrombina y trombina. La protrombina es una proteína del plasma. En el plasma normal se presenta en una concentración aproximadamente de 15 miligramos por decilitro. Es una proteína inestable que puede desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales es la trombina. La protrombina se forma continuamente en el hígado y el cuerpo la usa constantemente para la coagulación sanguínea. Si el hígado no produce protrombina, su concentración en el plasma disminuye en uno o varios días, lo cual dificulta mantener una coagulación normal de la sangre. El hígado necesita la vitamina K para la formación normal de protrombina, así como para la formación de otros factores de coagulación. Por tanto, la existencia de una hepatopatía o la falta de vitamina K que impiden la formación normal de protrombina puede reducir su concentración y ocasionar una tendencia al sangrado. Conversión del fibrinógeno en fibrina y formación del coágulo. Fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que está en el plasma en cantidades de 100 a 700 miligramos por decilitro. El fibrinógeno se forma en el hígado y una enfermedad del hígado puede disminuir la concentración del fibrinógeno como hace en la concentración de protrombina, coágulo sanguíneo. El coágulo se compone de una red de fibras de fibrina que va en todas las direcciones atrapando células sanguíneas, plaquetas y plasma. Las fibras de fibrina se adhieren además a las superficies dañadas a los vasos sanguíneos. Por tanto, el coágulo sanguíneo se hace adherente a cualquier brecha vascular y de ese modo impide pérdidas de sangre mayores. Retracción del coágulo, suero. Unos minutos después de que se haya formado el coágulo, empieza a contraerse y por lo general exprime la mayor parte del líquido del coágulo de 20 a 60 minutos. El líquido exprimido se llama suero porque se ha eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de los demás factores de la coagulación. De esta manera se diferencia el suero del plasma. El suero no puede coagular porque le faltan estos factores. Las plaquetas son necesarias para que el coágulo se retraiga. Por tanto, si el coágulo no se retrae, es que el número de plaquetas en sangre puede ser bajo. Inicio de la coagulación. Formación del activador de la protrombina. Una vez expuesto el propio proceso de coagulación, debemos dirigirnos a mecanismos más complejos que inician en primer lugar la coagulación. Estos mecanismos entran en juego mediante, primero, un traumatismo en la pared vascular y los tejidos adyacentes, segundo, alteraciones del flujo sanguíneo o tercero, un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno y otros elementos del tejido situados fuera del vaso sanguíneo. En cada caso, esto conduce a la formación del activador de la protrombina, que después convierte la protrombina en trombina y favorece todas las fases siguientes de la coagulación.
Se considera que el activador de la protrombina se forma generalmente de dos maneras, aunque realmente las dos maneras interactúan constantemente entre sí. Primero, mediante la vía extrínseca que empieza con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes, suele ser muy rápida, 15 segundos más o menos, y dos, mediante la vía intrínseca que empieza en la propia sangre. Es más lento, necesitando de entre 1 a 6 minutos. En ambas vías, una serie de proteínas plasmáticas diferentes, llamadas factores de coagulación sanguínea, desempeñan la función principal. La mayoría son formas inactivas de enzimas proteolíticas. Cuando se convierten en formas activas, sus acciones enzimáticas causan las sucesivas reacciones en cascada del proceso de coagulación. Función de los iones de calcio en las vías extrínseca e intrínseca. Excepto en los dos primeros pasos de la vía intrínseca, se necesitan los iones de calcio para la promoción o aceleración de todas las reacciones de la coagulación sanguínea. Por tanto, si no hay iones de calcio, no se produce la coagulación sanguínea por ninguna vía. En un organismo vivo, la concentración de iones de calcio rara vez se reduce lo suficiente como para afectar significativamente a la cinética de coagulación sanguínea. Pero, cuando se extrae sangre a una persona, puede evitarse su coagulación reduciendo la concentración de iones de calcio. Lisis de los coágulos sanguíneos, plasmina. Las proteínas del plasma tienen una sustancia llamada plasminógeno o profibrinosina, que cuando se activa se convierte en una sustancia llamada plasmina o fibrinolisina. La plasmina es una enzima proteolítica que se parece a la tripsina, la enzima digestiva proteolítica más importante de la secreción pancreática, que ya vimos cuando estudiamos el páncreas. La plasmina digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes como el fibrinógeno, el factor V, el factor 8, la protrombina y el factor 12. Por tanto, cuando se forma plasmina, puede lisar un coágulo y destruir muchos de los factores de la coagulación, lo que a veces hace que la sangre sea menos coagulable. Activación del plasminógeno para formar plasmina. Después, lisis de los coágulos. Cuando se forma un coágulo, se atrapa una gran cantidad de plasminógeno en todo el coágulo junto a otras proteínas del plasma. Este no llegará a ser plasmina ni a lisar el coágulo hasta que se haya activado. Los tejidos dañados y el endotelio vascular liberan muy lentamente un activador poderoso llamado activador de plasminógeno tisular, TPA, que unos pocos días más tarde, después de que el coágulo haya detenido la hemorragia, convierte finalmente el plasminógeno en plasmina, que elimina sucesivamente el coágulo de sangre innecesario que queda. Alfa-2 antiplasma, inhibidor de la plasmina. La plasmina, además de digerir las fibras de fibrina, también digiere el fibrinógeno y otros factores de coagulación. Sin un inhibidor de la activación del sistema de coagulación, todo el rato se sintetizaría cantidades pequeñas de plasmina en sangre. Este inhibidor es el alfa-2 antiplasmina, que se une a la plasmina inactivándola.